Así que vamos a ir a la porción bíblica de hoy. Filemón. Filemón, similar a Judas, tiene un solo capítulo. Amén. Y tiene un tema en específico, al igual que Judas, ¿verdad? El tema de Filemón es un poquito más simple, por eso hoy pues vamos a poder reseñar lo que la carta de Pablo a Filemón pues contiene en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir por los detalles. El caso que usted va a ver, el interés de la carta, la intención de la carta no es doctrinal, pero aunque no es doctrinal, usted ve que a través de lo que se escribe y de lo que espera y le enseña y ordena, de cierta forma, Pablo a Filemón, ¿verdad?, está basado en la doctrina de la palabra del Señor. Así que por eso es que es provechoso para nosotros también. Amén, en el nombre de Jesús. Así que en esta hora le hemos llamado al estudio una carta de recomendación. Amén. ¿Tú querías decir algo? Que yo vi que... Mariel. Ok. Una carta de recomendación es lo que es Filemón. Así que vamos a ir, ¿verdad?, a través de toda la carta, pero mayormente en los versos 8 al 20, pero básicamente vamos a referirnos a toda la escritura. También hay otras porciones bíblicas que vamos a ir a ellas también para darle más contexto. Amén. Así que el texto clave o los textos clave, versos 10 y 11, que dice: yo te ruego por mi hijo Onésimo, le escribe Pablo a Filemón, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo se fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Amén. Y usted dirá: ¿y por qué tanto inútil, útil? Porque el nombre Onésimo lo que quiere decir es útil. Pablo está usando un juego de palabras, o sea, te ruego por mi hijo útil, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue un inútil, pero ahora se llama útil otra vez, haciendo el honor a su nombre. Así que hay un gran contexto, ¿verdad?, en lo que vamos a ver en el nombre de Jesús. Claro, usted va a ver también la situación de Onésimo, es que era un esclavo. Así que vamos a hablar un poquito también del contexto de los esclavos en aquella ocasión. Tenemos que entender el contexto bien, ¿verdad?, en el mundo greco-romano versus el concepto de esclavo, como mayormente uno lo ha conocido, por ejemplo, acá en Norteamérica o en las mismas Antillas y en América, ¿verdad?, cuando se esclavizaba, de cierta forma, a los indios, pero cuando vino la esclavitud negra también, ¿okay? Condiciones diferentes, intenciones diferentes, ¿verdad? Algunas cosas eran similares, pero es preciso que nosotros vayamos a la Escritura para entender este asunto ¿verdad?, de la esclavitud. Onésimo era un esclavo. Así que es evidente por el verso clave de que Onésimo estaba perdido y se había convertido mediante el ministerio de Pablo. Amén. Por eso que dice que lo engendró en mis prisiones. Pablo estaba preso y entonces allí fue que llegó a conocer a Filemón. ¿Okay? No se nos dicen las circunstancias, pero el Señor proveyó para que lo conociese. Amén. Así que son 4 temas. Vamos a ver cómo Pablo intercede a nombre de Onésimo. Vamos a ver cómo el inútil se vuelve útil. Amén. Y vamos a ver cómo Pablo le dice: no solamente es útil, es que ahora es un hermano en Cristo. Amén. Y por último, el argumento que le hace Pablo a Filemón. Pablo no le está pidiendo por favor que acepte de nuevo a Onésimo. Pablo le está dando una orden. Y él le dice: es que tú te convertiste también por el mensaje que Cristo me dio a mí. ¿Cuál es la diferencia entre ti y Onésimo? Por lo tanto, tú te me debes a mí también. Usted lo va a ver, ¿verdad? Sin deseo de echársela, pero la verdad es la verdad. Y nos va a ilustrar que en Cristo eso es lo que realmente importa. ¿Okay? Cosas anteriores, circunstancias de vida, nada de eso. Lo que importa es, estamos en Cristo ahora. Pues en Cristo todos fuimos salvos de la misma forma.
Pues antes Onésimo era un sirviente, ahora Onésimo era un hermano en Cristo. Entonces Pablo, ¿verdad?, le explica a Filemón cómo entonces todo había cambiado. Así que vamos a ir a través de ello, en el nombre de Jesús. Así que Onésimo, como les dije, en griego quiere decir útil, provechoso. Alguien que sirve para algo. Un inútil en Puerto Rico diría, no sirve para nada, como nosotros decimos. Pero Onésimo servía para mucho. Era bien provechoso, útil. Si usted recuerda el contexto de la palabra del Señor, donde el Señor, en una de sus palabras, la ilustrativa, decía que un señor tenía varios esclavos, pero uno de ellos era el que se encargaba de prepararle la comida y ponérsela en la mesa al señor cuando viniera, al dueño. Pues el dueño venía de por allá del campo y llegaba a la casa, y el esclavo venía, se ceñía, o sea, se ponía el delantal y todo, y venía, le servía la comida a la mesa y hacía todo lo que iba a hacer. Y al final dice, ¿usted piensa que el dueño le va a dar las gracias por lo que hizo? Entonces nosotros en Puerto Rico digan, pero qué rudo, pero qué áspero, ¿verdad? Qué poco empático, especialmente hoy, que a veces hay que darle a las personas gracias porque están respirando. Porque hoy espera que todo el mundo, especialmente mucha generación bien moderna de hoy, esperan que le den gracias por todo. Estaba hablando con Lorian un poquito de eso también. Limpiar la casa, ¿verdad? Entonces me dice, oye, nunca tú me has dado gracias por limpiar la casa. ¿Está bien? Entonces yo le digo, pues a mí nunca me ha dado gracias nadie por trabajar tampoco. Pero estábamos diciendo que qué bueno es cuando sí nos dan las gracias, ¿verdad? Mira, no hiciste el cuento. Mira, te voy a decir que fue lo que pasó. Ajá, el cuento entero. Que nos pusimos a limpiar la casa juntos. Ajá, ahí está. Y tú estabas limpiando también. Y yo te dije gracias por ayudarme a limpiar. Y después te dije, oye, yo te doy gracias, pero la verdad que esto nos corresponde a los dos. Ajá. Y ahí fue que entonces yo te dije, oye, porque yo siempre limpio y tú. Pues nos han quedado gracias, ¿verdad? Pero primero que te estaba dando gracias a mí. Pero la realidad es que hay tantas cosas que se supone que uno haga. Pues sería chévere que le dieran las gracias a uno, ¿verdad? Pero no necesariamente, o sea, no es que no merezcamos, es que es obligado que nos den las gracias, lo que es lo que queremos ilustrar, ¿verdad? Con la... Cosas que uno tiene que hacer, no es porque... Exacto. ¿Entiendes? O sea que, inclusive, tú sabes, los nenes, los hijos que ya uno ha criado pueden darle gracias a uno, mami, papi, como me criaste aquella vez y todo lo otro, pero en realidad no tienen que dar las gracias. ¿Entiendes? Es algo que hay que hacer. Si el Señor le encargó unos hijos a usted, pues usted es 100% responsable delante del Señor, con la ayuda del Señor, de levantarlos en hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿verdad? Bien criados, bien formados. Amén. Y todo ello, pues, esa tarea le toca a los padres. Así que, como usted vio en la palabra que estamos viendo, porque no deben proveer los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así que literalmente eso es lo que quiere decir. Así que, habiendo corregido, ¿verdad?, el cuento de Lorian. Sí. Era una conversación normal, no era yo reclamándole ni nada, era que yo dije, la verdad que uno cuando hace las cosas no es que yo ¿Es verdad? tampoco me diera las gracias, pero que... ¿Si está preocupado? Ah, pues qué bueno que ya lo aclaró, porque imagínate que te hubiera ido a dormir preocupado. Pero eso, hermano, o sea, la ilustración aquí es la siguiente. Onésimo era útil, pero Filemón no tenía que darle las gracias por ello. Sí, la hermanita Rosana que tenía algo para compartir. Amén. Que yo quería decir, ¿verdad?, como testimonio, que mi hijo Josué me da las gracias por todo. Y es un sentimiento bien bonito cuando él lo hace, porque él no tiene que darme las gracias, Mira qué bueno. pero me da las gracias por todo y eso me ha llamado a mí mucho la atención siempre. Qué bueno. Gracias a Dios. Pues qué bueno eso. Había que aclararlo más todavía con lo que acaba de decir Rosana ahora, ¿me entiendes? No, pero es que esa Pero es muy bueno, gloria a Dios. no, pero es que esa era la conversación que Sí, lo sé. teníamos hoy, que yo hago
comienzo a dar las gracias, ¿no? Yo comienzo también a darle gracias a todo, aunque tenga tu trabajo en la casa, yo le Claro, estoy pagando por claro. hacer un trabajo, pero yo le doy las gracias, porque como quieras algo que no lo tuve que hacer yo, aunque le tuve que pagar, pero es algo que no lo tuve que hacer yo y le doy las gracias a la persona. Es verdad. Soy así, entonces, pero que era el tema que decíamos, no necesariamente es porque uno, pero uno siempre está agradecido y le da gracias a la persona. Exactamente. Que yo creo que eso es algo que viene del corazón también, porque cuando uno va al supermercado, le están pagando a la persona por cobrarte y tú le estás pagando por los alimentos, qué sé yo, que tú, gracias, que tenga lindo día, pues es una costumbre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y uno se sienta hasta bien. Claro, claro. Pero firmemente, ¿verdad? En el sentido estricto, al esclavo, en el contexto de Onésimo, ¿verdad? No había que agradecerle nada, ¿verdad? Porque esa era su tarea. Así que vaya, ¿verdad? Teniendo eso en mente, mientras vamos a través de lo que, ¿verdad? Hay que despuertorriqueñizarse un poquito para poder entender bien el contexto histórico de lo que vemos aquí. Y una vez lo hagamos, usted va a entender bien, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Ahora bien, Onésimo se le escapó a Filemón. Es evidente por el contexto de la carta que no solamente se le escapó, sino que le robó antes de escaparse. El Señor proveyó para que este varón, que obviamente no era convertido cuando eso, conociera a Pablo en prisión. Imagínense eso. Y allí no solamente conoció a Pablo, sino que se convirtió a Cristo. Y por lo que vemos en el contexto, eventualmente llegó a servir a Pablo. Al punto que Pablo, si fuera por él, desearía que Filemón se quedara asistiéndolo allá en la prisión. Recuerde que la prisión en la que estaba Pablo no era prisión de esta de máxima seguridad, metido en el calabozo adentro, ¿verdad? Sin luz. Era como un arresto domiciliario. Y se le permitía que la gente fuera y lo viera y todo esto. Así que por eso, y inclusive, además de la guardia que seguramente tendría, pues tenían a Filemón asistiéndolo. Amén. Así que cuando Onésimo se convierte a Cristo, pues Pablo entiende en su corazón que había que arreglar la situación que había causado Onésimo cuando él se había escapado de Filemón allá en Colosas. Filemón era de Colosas. Así que para arreglar esto, él le escribe entonces a Filemón. Entonces, a través de Tíquico, que es el que lleva la carta, ¿okay?, le recomiendan las cosas que Filemón debe hacer con Onésimo. Pero a la misma vez le dan el contexto completo de lo que estaba pasando. El contexto va a incluir parte de los temas que estamos hablando, que ahora sí que era útil, que ahora era perdonado en Cristo y que había que perdonar como Cristo nos había perdonado a todos. ¿Ok? Y que tenemos que entender que la gracia de Dios viene sobre todos los que están perdidos para que, en la manera que ellos deseen la salvación, puedan ser salvos. Así que es bien importante. Amén. Así que en el nombre de Jesús, ¿verdad? A Filemón, si usted va a Colosenses 4:9, se la mencionan allí. Vaya a Colosenses un momentito. Dice, menciona a Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Así que mientras Pablo estaba preso, Onésimo le servía. Y por eso le decía, Onésimo es uno de ustedes. Porque pertenecía, obviamente, era parte de la casa de Filemón. Amén. En el nombre de Jesús. Así que todo lo de Tíquico, ¿verdad? Como dice, ¿por qué sabemos que es Tíquico? Pues mira el verso 7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Obviamente la carta la mandaron a través de Tíquico allá a Colosas. Por separado estaba la carta a Filemón, que es la que estamos leyendo aquí, que es la que trata del asunto que estamos estudiando esta noche. Muy bien. Así que Colosas, ¿verdad? No se ilustra aquí, pero estaba localizada, ¿verdad?, en la costa norte de acá, de lo que hoy es Grecia, ¿verdad? Aquí arriba. Okay. Entonces, pues Pablo obviamente le escribe
a Colosenses, se nos dice que él estaba preso, ¿verdad? Lo que se entiende, ¿verdad? Esa posibilidad, aquí hay un poquito de debate, si era que acuérdense que él estuvo preso en Antioquía de Siria, estuvo también preso en una ciudad que se llama Acre, aquí, se llamaba en aquel tiempo Cesarea Marítima, que era donde estaba, vamos a decir así, el centro de gobierno de Herodes y los Herodes que siguieron después. Pero también estuvo preso por acá en Roma. ¿Okay? Así que se entiende, ¿verdad?, que para el tiempo que se escribe esta carta, posiblemente estaba hablando del tiempo que estuvo preso por acá. ¿Ok? Así que ahí estamos. Lo cierto es que estaba preso. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Pues ahí estamos, hermanitos queridos, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir a los detalles de la carta como tal. Amén. Vamos a leer los versos 8 al 10. Algún hermanito, Ámbar, lo va a leer. Amén. En el nombre de Jesús. Filemón, versos del 8 al 10 dicen: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amén. Muchas gracias. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, gloria a Dios, en mis prisiones. Amén. Vamos a ir allá a la palabra del Señor. ¿Okay? Vamos a ir a algunas preguntas, ¿verdad?, para poder entender esta posición. Ya usted conoce el contexto de lo que está pasando. Claro, Pablo está aclarando aquí que Onésimo se convirtió al Señor Jesucristo. Amén. Por el ministerio de Pablo, mientras Pablo estaba preso. Preguntamos, ¿verdad?, ¿qué diferencia hará la presencia de Cristo? ¿Qué diferencia haría la presencia de Cristo en un hogar que vivía en medio de una sociedad donde el pan diario de la mayoría de la gente se conseguía por medio de la esclavitud? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el campo, donde estaba el trigo, lo trabajaban esclavos, que los sirvientes de la casa eran esclavos. Entonces, el dueño de la casa podía venir y conocer a Cristo Jesús, y muchos de sus sirvientes y esclavos también. Entonces, cuando eso sucedía, ¿qué diferencia haría o qué diferencia debería hacer la presencia de Cristo en esa sociedad? Manita Ámbar. Que aunque tenían ese título de esclavo, eran tratados con amor. Amén. Deberían ser tratados con amor. Amén. Acuérdense que en la manera bíblica ideal, es como tú dices, debería el amor de Cristo, pues, cambiar todas las cosas. Sin embargo, había una presión de la sociedad también, ¿verdad? ¿Y cómo debería tratar el amo creyente a los esclavos que no eran creyentes versus los esclavos que sí eran creyentes? Amén. Entonces, otra cosa importante que tenemos que considerar es que la esclavitud era generalizada en aquel entonces. O sea, era algo normal. Muchas personas dicen, pues, ya hoy, gracias al Señor, no tenemos esclavitud, literalmente, como se llamaba en aquellos entonces. Pero hay semblanzas de ella, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Algunos podrían decir, pues, las personas que trabajan y nunca hay mejoría en su situación y tienen que literalmente aceptar las condiciones en las que están porque no tienen otra opción. Eso se le podría llamar esclavitud. O sea, es un poquito retante que tales condiciones existan en Puerto Rico como tal, sabiendo toda la acción social y todas las ayudas gubernamentales y todo esto. Pero de que es posible, es posible. O sea que el contexto que tenemos nosotros hoy es un poco diferente al que estaba sucediendo en aquel entonces. Versus, ¿verdad?, otras condiciones que sabemos, ¿verdad?, por relatos de la historia, donde habían esclavos que se consideraban prácticamente miembros de la familia, porque las familias de ese esclavo crecían, ¿verdad?, y se reproducían y iban en paralelo con la familia del dueño. Entonces, como que se criaban juntos prácticamente y se hacían, ¿verdad?, las líneas que dividían a uno del otro, pues ya no eran tan claras. Siempre se sabía que eran esclavos y demás, pero muchos de ellos también eventualmente compraban su libertad o se les concedía su libertad. Al concederse su libertad, él tenían la opción de irse libres o de quedarse trabajando
¿verdad? Con unas condiciones diferentes, como si fueran unos obreros, en la casa del amo. Muchos, la inmensa mayoría de los libertos, se llamaban, se quedaban así. ¿Ok? Quizá porque, pues, dos cosas, los trataban adecuadamente y muchas veces ya habían llevado toda la vida allí, pues era lo que sabían hacer, así que se habían acostumbrado a ello. También pues había cierto tipo de protección, cierto tipo de representación del amo como tal. Por lo tanto, pues, eso también pasaba en Puerto Rico, aquí, cuando vino la abolición de la esclavitud, pues el tiempo pasó y entonces, de manera literal, ¿verdad? Muchos esclavos no querían salir del sistema de esclavitud, o por lo menos del sistema del servicio, porque entendían que entonces decían, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Verdad? Y hay muchos historiadores, muchos que opinaban de esa época, decían, pero qué triste eso, si hubiera sido yo, pero no es fácil decir si hubiera sido yo, porque es que hay que vivir la historia, hay que vivir en ese contexto, en aquellos tiempos, aquella necesidad. Si hubiera sido hoy, definitivamente, ya y uno podía salir libre, pues olvídate, pero en aquellos tiempos la cosa era diferente. Y en Puerto Rico, muchos de esos esclavos, ¿verdad?, pasaron a ser libertos porque el mismo gobierno pagó grandes cantidades de dinero, son los tiempos de España, para cubrir el costo de esos esclavos cuando los dueños los liberaran. ¿Pero qué pasó? Pues entonces ellos decían, y ya somos libres, ¿y qué vamos a hacer? Y era una realidad. Por lo tanto, se quedaron como empleados, ¿verdad?, de los amos, pero lamentablemente muchas veces las condiciones de trabajo no eran tan diferentísimas como las que estaban antes. Y entonces ahí es que viene el asunto de la libreta de jornada, que usted habrá recordado con la historia, ¿verdad?, la historia de Puerto Rico. Y todo ese asunto que era simplemente le pagaban con una moneda que solamente podían cambiar en la tienda del mismo dueño, o sea, los tenían como ahí amarrados ahí en un sistema. ¿Ok? Así que, y eso sucede porque cuando están pasando de una transición de un estado a otro, pues no siempre es como uno esperaba de que Y los todo iba a cafetales, ser imagino tan yo. fácil para ellos. Eventualmente, Y las pues eso fue tabacaleras. cambiando, pero se convirtieron muchos en lo que se llamaba la palabra hoy, arrimado. ¿Sí sabe lo que es arrimado, verdad? Decían, pues el dueño decía, pues yo te voy a dar unas parcelitas de tierra, tú te encargas de esa tierrita allá y entonces pues me trabajas a mí también. ¿Ok? Sí, hermanito James. Sí, como bien estabas hablando sobre la perspectiva de lo que era la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud nosotros la vemos hoy día como algo deshumanizante. Aquel que es esclavo es visto como un objeto, como una propiedad. Sí, Y la realidad no es que deje de ser algo terrible, nefasto, pero en una mentalidad, como tú bien decías, que era la norma, pues la percepción de lo que se estaba haciendo respecto a esta vida no se veía por el individuo quien estaba ejerciendo esclavitud sobre otro sí, como algo tan negativo, como cuando la poligamia era algo generalizado, que un hombre tuviera varias esposas, si las podía mantener, no era mal visto necesariamente, aunque fuera contrario a lo que mandaba la palabra de Dios. Pues la perspectiva dentro de la pregunta que está formulando es que aquel que es amo, pues ya ve al otro, al que es esclavo, de una manera distinta. Ya Sí. deja de ser un objeto, deja de ser una propiedad y es visto, ¿verdad?, como una criatura de Dios, sea o no convertido. Sí. Es la perspectiva, ¿verdad?, que el Señor le manda respecto a nosotros. En lo que respecta a la historia, ¿verdad?, está la idea de, muchas personas se preguntan, siendo los Estados Unidos, cuando llegaron, ¿verdad?, los colonizadores, una nación supuestamente fundada sobre principios cristianos. Ujú. Las personas se preguntan, pues, ¿y cómo es posible que muchos de estos padres de la nación norteamericana, estadounidense, fueran dueños de esclavos, si eran ellos cristianos? Pues de ahí viene también esta filosofía, esta teoría del amo benevolente, Sí. que era que trataba al esclavo de una manera distinta, no que fuera justificable. Sin embargo, es algo que evoluciona con el tiempo hasta el punto que
se rompen esas cadenas, ¿verdad? Exacto. De la percepción del individuo como una propiedad más allá de lo que es la humanidad. Pues yo pienso que parte de la contestación a la pregunta es que la percepción de aquel que es amo, propiamente dicho dentro de la relación de los individuos en la esclavitud, pues ya ve al otro de una manera más humana. Exacto. Amén. Gracias, James. Muy cierto. Así que, como quiera, el concepto de la esclavitud no es algo que esté correcto. En eso sí queremos estar claros. Pero habían a veces diferentes condiciones, ¿verdad? Como estamos diciendo, para esta esclavitud, dependiendo de la cultura, dependiendo del tiempo también. ¿Cómo entonces podía vivir un cristiano bajo esas circunstancias? O sea, tanto como un amo, como un esclavo, que en el caso de Onésimo o en el caso de Filemón. ¿Okay? ¿Qué debería hacer el creyente? ¿Debería despedir a los esclavos? Entonces uno dice, ¿y si despide a los esclavos? O sea, decir, pues quedan libres. Pues entonces, a veces uno dice, sí, eso es lo correcto. Pero entonces uno dice, ¿y cómo funciona entonces la sociedad? Porque la sociedad estaba basada en ello. O sea, no se puede libertar todos los esclavos y que la cosa siguiera funcionando. Entonces, no, pero ¿para qué son tan, uno diría, pero ¿para qué son tan aprovechados? No, es que uno piensa que desde el punto de vista del esclavo solamente, pero la sociedad se descocotaría. Entonces, la seguridad y la consistencia que proveían muchos dueños de estos esclavos, pues ya no podría estar, porque ya no podrían subsistir tampoco. Entonces, pues sí, pues que trabajen, pero, ok, pero requería, ¿verdad?, muchas transiciones que se hicieron de una manera programada. Muchas de estas cosas, ¿verdad?, cuando se acabó la esclavitud, o sea, se declaró legalmente la esclavitud como abolida en Puerto Rico, pues no se puso un programa de transición. Hubo que irlo inventando poco a poco. En Estados Unidos pasó lo mismo, le llamaban la época de la reconstrucción. Pasó lo mismo también, porque no es fácil, después que el sistema está establecido, pues cambiarlo. ¿Okay? Pasa como hoy. El asunto de las ayudas gubernamentales es un tema bien debatible, ¿verdad? Y tiene muchos aciertos, pero tiene muchas lagunas también. Se argumenta que a veces la persona que está dependiendo prácticamente en su totalidad, ¿verdad?, o casi en su totalidad de estas ayudas, pues le es casi imposible salir de ahí, porque para dar el salto a valerse y a sostenerse por sí mismo, pues el salto no queda, o sea, no es como, hablando de puente, ¿verdad?, no es que queda en un puente y queda aquí en el mismo nivel, el brinco es como caer más abajo, descocotado, en lo que empieza a levantarse. Entonces, pues financieramente no es algo muy factible, o sea, está como que medio mal diseñado todo. Hay que poner un sistema que se pueda hacer escalonadamente para ir asistiendo a la persona a que pueda, ¿verdad?, contribuir apropiadamente a la sociedad desde el punto de vista financiero. Así que no hay una contestación fácil a esta pregunta. Ahora bien, tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor también, especialmente del contexto de esos tiempos cuando Pablo escribe, ¿verdad? Así que si todos los creyentes, ¿verdad?, decidieran despedir a los esclavos, pues entonces todos los esclavos tendrían que ser vendidos a los paganos para sobrevivir. O sea, decir, pues mira, ahora ningún creyente va a tener esclavos. Pues entonces los esclavos, pues, ¿qué vamos a hacer? Literalmente muchos esclavos no se sabían valer por ellos mismos. Pues, ¿qué iban a hacer? Pues se los vendían a los paganos para que los trataran mal. Entonces, ¿verdad?, la pregunta, ¿verdad?, no tiene una solución relativamente fácil como estas cosas. ¿Ok? ¿Qué podría hacer un amo cristiano responsable? Pues precisamente eso es lo que es el contexto de esta carta de Pablo a Filemón como tal. Amén. Ahora, para esos creyentes del primer siglo, como estábamos diciendo, ¿ok?, la realidad era que la palabra del Señor no prohibía tener esclavos. O sea, en ningún momento habla, ¿verdad?, que era condenable y que había que resolverlo en el momento, el asunto de tener esclavos. ¿Okay? Nunca se arrepintió ningún creyente por tener esclavos, por mantener los esclavos. ¿Ok? Pero, como es bíblico, el amo creyente tenía que tratar, ¿verdad?, a esos esclavos de la misma manera que Cristo le trató a él. Amén. Así que lo que sí se tornaba todo era en una bendición. Amén. Tenía que tratarlos irrespectivamente, fueran creyentes o no creyentes los esclavos. Él tenía que tratarlos como espera el Señor que nosotros tratemos a todos, ¿verdad?, una vez venimos a Cristo. Pero en el caso de que
esclavos fueran creyentes, entonces tenía que reconocer que también eran, en adición a ellos, eran esclavos, pero no solamente eso, sino que eran creyentes, eran hermanos en Cristo. ¿Ok? Y que entonces ahora él, como el amo aquí en la tierra, tenía que darle cuenta al Señor. Amén. Y ya pasaban de ser esclavos a hermanos en Cristo que Dios le había encomendado a él. Amén. Así que ya pasaba de ser una relación simplemente de esclavitud a una relación de hermano a hermano. Uno como el que tiene la responsabilidad de el otro hermano en Cristo. Así que todo cambiaba. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, todo cambia, hermano. Amén. Cuando uno viene a Cristo Jesús, la vida debe cambiar. Por eso dice la palabra que por el fruto es que nos conocerán. Por el fruto constatamos de que de verdad nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Así que la palabra del Señor, como dijimos, James. Sin entrar en detalle, sería bueno luego que vieran en Éxodo 21, están las leyes sobre los esclavos. Sí. Lo único que el Señor manda en este respecto es que si tuviera esclavo, estas son las leyes sobre lo que si comprara el siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo será libre. Exacto. Esa es la central de las leyes respecto a los esclavos dentro del pueblo judío. Exactamente. Es muy cierto, o sea que en aquellos tiempos también más antiguos, o sea, vamos todavía más antiguos a lo que estamos hablando aquí, en el contexto del Nuevo Testamento. Si se van para aquel entonces, 1500 años atrás, más atrás, o sea, 3500 años de distancia de nosotros, existía la esclavitud como tal. Y se daba, ¿verdad? No era que se condonaba, sino, ¿verdad? Era algo que estaba en la sociedad. Como dice el verso 2 del capítulo 21, como ya incitó, si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre. Era cosa común. De balde. ¿Qué quiere decir de balde? Era cosa Que común. sí. Eso es lo que llamaban el jubileo. Le llaman jubileo. A los 7 años ya quedaba libre. O sea, puedes poner el share otra vez, que a veces hace esto y se va el share del screen. Gracias. Así que en el nombre de Jesús, vamos a leer otras porciones, ¿verdad?, de la Biblia también. Efesios 6:9, como usted ve, dice de esta forma: vosotros amos, refiriéndose a los amos que tenían esclavos, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Usted sabe que en contexto, capítulo 5, capítulo 6, pues es precisamente cómo trata el esposo, la esposa, los hijos. Entonces después habla de los esclavos, ¿verdad? En esa porción, pues está esperando, ¿verdad?, que el Señor, al igual que el amo, trata a los esclavos y nos trata a nosotros de toda la manera igual, pues espera lo mismo del amo. Y si el Señor no hizo acepción de personas contigo, le está diciendo al amo, pues entonces tú tampoco debes hacerla con tu esclavo. O sea que ya deja de ser esclavo en el sentido de la relación que tenía el amo con él. Amén. Y no debe ser menos. No debe ser menos, porque en Cristo Jesús no hay unos que son mayores que otros, todos somos iguales, en el nombre del Señor. Amén. Otra porción en Colosenses 4:1, la misma carta a Colosenses. Amén. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Así que a ese amo que está en los cielos tenemos que darle cuenta. Amén. Hay otra porción también que está en Primera de Corintios. Yo creo que hay que darle clic aquí, Josué, en el screen otra vez. Disculpa que te ocupe. Ahora sí, gracias. 1 Corintios 7, 17 en adelante dice: pero cada uno, como el Señor repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Queriendo decir, pues, algunos conocieron a Cristo. Cuando Dios llamó es cuando conocen a Cristo. Cuando Dios te llama y tú aceptas la salvación, pues unos fueron llamados siendo amos, otros fueron llamados siendo esclavos. ¿Okay? Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Pues quédese circunciso. A la verdad que yo no sé cómo uno se descircuncidaba, ¿verdad?
Pero usted sabe lo que quiere decir Pablo, ¿verdad? Ahora, mire la otra. Fue llamado a algunos siendo incircunciso. Pues no se circuncide. Porque mire lo que dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Onésimo. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Fíjate que dice, libertad o muerte. Bueno, es eso lo que dice ahí. Los cristianos son radicales. ¡Muerte al amo! No, mira lo que dice. Eres creyente y antes eras esclavo y ahora eres un esclavo creyente. No te preocupes de nada, no te dé cuidado. ¿Qué importa? Dice, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero fíjate cómo dice, si puedes. Pero es lo mismo que estábamos explicando. Muchas veces esa persona puede decir, ¿y si yo me quiero quedar así, esclavo? Pues no hay ningún problema. Amén. ¿Y si me quiero hacer libre? Pues amén. Procúralo más. ¿Ok? Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, porque que está diciendo, de la esclavitud verdadera, el Señor te libró. Y si tu amo es creyente, libró a tu amo también. De la esclavitud verdadera, pero tu amo era esclavo del pecado, al igual que tú. Y la condenación, la paga del pecado es la muerte eterna. Pero ya ahora eres liberto. Porque así le llamaban a los libertos, a los que se liberaban de la esclavitud, le llamaban los libertos. Freemen, ¿verdad? Como llaman en inglés. El liberto, de hecho, habían unas sinagogas, ¿verdad? En una de las contextos del Nuevo Testamento, no recuerdo bien el libro, se llamaba la sinagoga, creo que de los libertos. ¿Ok? Y dice que es un liberto. Pues un liberto son, pues que eran esclavos, ¿verdad? Y no recuerdo si en ese caso, ¿verdad? Yo creo que era sinagoga. Yo sé que la palabra liberto lo usa en algún momento. No sé si era sinagoga, me está que sí. Pero si era sinagoga, pues obviamente es que eran esclavos hebreos, o que por lo menos eran prosélitos hebreos después de haberse libertado, pues entonces se congregaban en una sinagoga donde, entiendo yo, no sé si todo, pero la mayoría eran ex esclavos. ¿Ok? Dice, así mismo el que fue llamado siendo libre, pues es liberto del pecado también, pero es esclavo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, miren qué es lo que realmente importa. Lo que realmente importa no es que si tú eres esclavo o libre en este mundo legalmente. Lo que importa es si eres libre en Cristo Jesús. Entonces, eres libre del pecado, pero entonces ahora eres esclavo de Cristo. Lo que quiere decir, o antes eras esclavo del pecado, en un estado, o eres esclavo de Cristo. Siempre vas a ser esclavo de alguien. Eso a lo mejor hay muchas personas que no les gusta. Hay personas que son libres. Por allá creo que era New Hampshire, decía, las tablillas dicen, live free or die. Entonces, pues, ok, live free de los ingleses, pero del pecado, el que no viene a Cristo sigue esclavo del pecado. Y literalmente live free or die, si usted viene a ver bien, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, a veces sin saberlo. Maíta Ámbar. Que yo ahora pensando lo que si en ese tiempo ser esclavo de una persona que era creyente, para esos esclavos era como, pues como hasta cierta comodidad, hasta cierto punto le era beneficioso. Pues eso también podemos ver un paralelo en nosotros en nuestra vida, como está diciendo ahí, ser esclavo del Señor no es ninguna pesadez, ¿verdad? El Señor dice que ligera es su carga, ¿verdad? Y pues ser esclavo del Señor no es como si viéramos esa esclavitud como algo negativo, sino una bendición, que Exacto. es una contradicción de términos. La esclavitud a Cristo es una bendición. Exacto. Porque la palabra esclavo, que se traduce esclavo aquí, es siervo, es doulos. Pero es el doulos, que es un esclavo. Es el siervo que tiene que hacer todo lo que dice su Señor. Pues
literalmente lo que está pasando. Ahora que venimos a Cristo, estamos puestos para hacer la voluntad de Cristo, que es nuestro amo. Antes éramos esclavos del pecado y quizá alguno podría haber pensado que era libre, pero en realidad no era libre, era esclavo del pecado. Amén. Hermano James y después hermana Rosana. Sí, la referencia que estabas buscando de los libertos está en Hechos 6:9. Ah, Sobre ok. el arresto de Esteban. Y dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Ahí está, la sinagoga de la Madre de los Libertos. Pues eso seguramente eran o judíos o prosélitos judíos. Prosélito quiere decir que se habían convertido al judaísmo y entonces pues quedaron libres, los libertos. Gracias, James. Maita Rosana. Que también los esclavos tenían responsabilidad para con su amo, porque en 1 Timoteo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cierto, muy cierto. Es en el mismo contexto de que el creyente, cuando venía a Cristo, todavía estaba sujeto a las leyes del país y le debía respeto y honor a los gobernantes. Fuera el gobernante que fuera. No nos dicen a los buenos sí, a los malos no. Y todo ese contexto está plasmado, ¿verdad? Como vimos a través de las cartas de Pablo, especialmente Romanos y demás, otras cartas más, ¿verdad? Que nos habla precisamente cómo nosotros debemos relacionarnos con los gobernantes. ¿Ok? Y a través de todas las cartas, en casi todas las cartas mencionaba que nosotros debemos honrar al rey. Sí, literalmente, ¿verdad? Porque, claro, nosotros no le debemos nada, no le debemos la vida eterna al rey, pero mientras estamos aquí en la tierra, el Señor puso los gobernantes y hay un orden. Por lo tanto, el mejor ciudadano debe ser el cristiano. Desde ese punto de vista, ese énfasis. Entonces, el esclavo, si podía hacerse libre, pues amén. Pero lo que Pablo está resaltando es que la verdadera libertad es ser esclavo de Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Porque decía, fuiste llamado siendo libre. Pues quédate así. ¿Por qué te vas a hacer esclavo ahora? Entonces eso ilustra la realidad, otra que les mencioné, que era factible que muchas personas desearan ser esclavos, porque entonces tenían una seguridad, comían, tenían una casa donde vivir, entonces era una realidad que había en ese entonces, o sea que no era una realidad fácilmente eludible, ¿ok? Pero Pablo está diciendo, pues, fuiste llamado siendo libre, ¿dónde está? Deja ver. El Señor fue llamado siendo esclavo, es liberto en el Señor, exacto. Pero como dice aquí, no os hagáis esclavos de los hombres, como quien dice, vamos a confiar en la palabra del Señor, en la virtud y en la misericordia del Señor, ¿ok? O sea, ya que ahora es esclavo de Cristo, tiene la connotación de no hacerse, ¿verdad?, esclavo de los hombres como tal. Así que esa es la situación que había con el asunto de la esclavitud, hermanito querido. Ahora bien, volviendo a Filemón, de Colosas. Filemón, siendo un hombre de bastantes recursos, ¿verdad?, tenía que pensar en aplicar esta verdad, la que hemos visto, ¿verdad?, a su propia vida. ¿Qué clase de trato le debía dar a sus esclavos? ¿Qué debía hacer con los que llegaran a conocer a Cristo, de sus esclavos? Así que Pablo le ayudó, ¿verdad?, con esta carta que le escribió, para ayudarle a pensar esas implicaciones y para dar dirección a todos los que se encontraran, porque él no era el único, esto era consejo para todos en esa situación. Con el agravante que Onésimo se había escapado y Onésimo le había robado. Así que había una problemática que había que resolver de por medio. Amén. Vamos a ir a la próxima porción. Así que Onésimo ya no era Onésimo para Filemón, ya no era útil. Onésimo era una desgracia para Filemón, desde el punto de vista de que ya no podía servir a su amo allí, y encima de eso le había robado, y encima de eso no aparecía. Pero ahora apareció, y apareció nada más y nada menos que con Pablo.
Fíjate cómo vaya viendo el asunto, ¿verdad? ¿Cómo es que Onésimo se encuentra con Pablo? No se nos dice. Pero fue ¿verdad? De tantas personas que puede, porque hay personas que dicen, bueno, pues Onésimo quizás había escuchado de Pablo, posiblemente, mientras Pablo, ¿verdad?, ministró en Colosas, es posible. Saber preguntando de boca en boca dónde estaba Pablo era otra dificultad, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad?, a veces se sabe dónde está la gente, pero en aquellos tiempos era difícil. El asunto es que Dios usó su providencia para que Onésimo se pudiera encontrar con Pablo. Amén. Porque el Señor hace cosas grandes y hace cosas milagrosas con tal de que sus hijos sean bendecidos. Amén. Ahora bien, el inútil se vuelve útil. Amén. Versos 11 y 12. Algún hermanito que lo lea así. Hermanito James. Amén. Gloria a Dios. Filemón 11 y 12. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. A veces uno se pone a pensar, ¿verdad? Si Onésimo estuviera, si Filemón estuviera en la carne, diría, pero mira lo que pide Pablo. ¿Ah? Pero como entendemos que Filemón no estaba en la carne, mire el nombre Filemón. Usted ve la raíz del nombre Filemón, ¿verdad? Usted la conoce, ¿verdad que sí? Era el hermanón. Que si había un amor de hermano, ese era él, personificado. Así que Dios proveyó para que el hermanón amara al que era útil, después fue inútil hasta la médula y ahora es útil de nuevo. Amén. En todas esas cosas está, ¿verdad? Si usted quiere llamar juego de palabras y casualidad, pues en el Señor no hay casualidad. Todas estas cosas fueron así. Así que recíbele como a mí mismo, como si yo llegara a la puerta de tu casa, tú no me vas a decir, ¿qué tú haces aquí? No, acá, entra. Llegó Pablo. Preparen la comida, el cuarto está ready, y llega Pablo, y eso era, ¿verdad? El huésped de honor. Pues por eso mismo te envío al huésped de honor, que antes no servía, pero ahora sí sirve, y se llama Onésimo. ¿Ok? Así que ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque el Señor transforma la vida. Lo que había en el corazón de Onésimo para escaparse de allí, y encima de eso le voy a hacer la mala, le voy a joder también para que aprenda. Y para defenderme yo, pues me tengo que defender. Dice, pues ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Ok? Importante. Antes de recibir la carta, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Cuando le mencionaban el nombre Onésimo a Filemón, diría, ese es un mal agradecido, ese es un afrentado, ese no merece que yo le dé perdón. En la carne hablando, ¿ok? Cualquier otra persona que tuviera esclavo, ¿verdad? El esclavo que se escapaba y robaba, o sea, sabía que le tocaba un castigo. De hecho, la ley romana proveía para que se le diera muerte al esclavo. Lo que pasa es que si el esclavo regresaba, al amo no le convenía darle muerte al esclavo, porque lo que quería era que trabajara. Pero muchas veces los castigaban duramente. ¿Okay? Pablo lo que quería era que Filemón no hiciera así con Onésimo. ¿Okay? Pablo, por entonces, de acuerdo, ¿verdad?, le dice que Onésimo ahora es útil a Filemón, porque ahora sí le hace honor al nombre, porque ahora conoce a Cristo y ahora sabe cuál es su rol. Y encima de eso había asistido a Pablo en la prisión. Así que
Por eso decía Pablo, me es útil a mí y te es útil a ti también. ¿Ok? Así que él le estaba enviando, junto con Tíquico, junto con la carta a Colosas y la carta a Filemón. El otro envío era a Onésimo mismo. ¿Ok? Así que te lo estoy devolviendo, pero no te lo estoy devolviendo así, sin palabras, sino que le estaba encargando a su hermano Onésimo, ahora hermano de Filemón. Por eso le dice, recíbelo como a mí mismo. Amén. Otra traducción, ¿verdad?, de un caballero que se llama Moffat, en la parte que dice, el cual vuelvo a enviarte. La frase que está detrás de enviarte dice, el cual lo separo de mi corazón para enviártelo a ti. ¿Okay? O sea que es como, ¿verdad?, es mucho más paternal y es mucho más emocional de lo que vemos aquí. ¿Okay? No simplemente él lo dice, no es algo poético. Pablo lo dice, ¿sabe? Cuando la palabra dice, con amor entrañable, amados con amor entrañable. ¿Qué es amor entrañable? A veces la gente decía extrañable, pero no es extraño, no es que extraño y te amo, no. Entrañable de las entrañas. O sea que se sentía hasta físicamente, ¿verdad? El amor era algo más, era algo como violento en el cuerpo, ¿me entiendes? Era algo poderoso, el amor, lo querían, ¿verdad? Le ponían ese adjetivo para denotar esa intensidad. Pues lo mismo pasa aquí. O sea, es como si me estuviera arrancando mi corazón y te lo estoy enviando a ti, Filemón. Maita Rosana. La expresión la usa cuando de Jesús, dice que se conmovió en sus entrañas. Se conmovió en sus entrañas, ¿sí? Y como que, ¿verdad? Porque nosotros ahora usamos mucho la connotación de, ay, te amo con todo mi corazón. Pero en los tiempos antiguos, pues, se usaba más, te amo con mis tripas. O sea que no suena tan bonito porque el corazoncito, pues, lo han puesto así, bien bonito y todo, que brilla y todo. Y las tripas, pues, no son tan lindas. Pero es lo que quería decir, o sea, era un amor intenso, ¿verdad? Así que, eso es lo que quería decir Pablo. Llegó a amar a Onésimo de tal forma que le costaba separarse de él. Pero él sabía que se lo tenía que enviar de vuelta a Filemón. Así que Onésimo había llegado a ser parte, lo que quería decir, de su propia vida, porque si era quitarme el corazón para enviárselo a Filemón, pues precisamente eso es lo que quería decir. Así que a veces son las cositas, ¿verdad?, que las traducciones se generalizan y se pierden un poquito, ¿verdad? O sea, cuando uno rebusca bien las cosas, pues se da cuenta que hay otra intensidad que está escrita aquí también. Amén. Ahora, Onésimo iba por su propia voluntad. ¿Dese cuenta? Pablo, ¿podía evitar que Onésimo saliera corriendo y se fuera? No. O sea, por su propia voluntad, él dice, sí, yo voy a ir donde Filemón y le voy a dar cara a Filemón, porque como nueva criatura en Cristo, es mi responsabilidad y voy a ir allá. ¿Ok? Si que era un esclavo, encima es un ladrón, que por su propia voluntad estaba regresando a su amo, a su patrón, del cual lo había huido sin saber qué clase de recepción le recibiría. Pasaba como el pródigo. Ya sé qué haré. Volveré a casa de mi padre. ¿Okay? Y le diré, padre, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como si fuera un esclavo con beneficio. Básicamente eso era, ¿verdad? Y lo mismo aquí. Así que, como lo había dicho, Onésimo sabía que las leyes vigentes en aquel entonces permitían a Filemón hacer con Onésimo lo que él quisiera porque era su propiedad. ¿Okay? Entonces ahí era que las leyes se ponían un poquito literales, ¿verdad? Decía, pues si yo tengo un carro y quiero destruir el carro, pues lo destruyo, aunque no me convenga.
¿verdad? Pues como dice, tiene patria potestad completa sobre las cosas de las cuales uno es dueño. Estoy hablando en el mundo. Cuando usted viene a Cristo, pues ya usted pasa de ser disque dueño, pasa a ser administrador. Cuando usted de su propia vida, usted pensaba que era dueño, pero no era dueño nada, ahora usted pasa a ser esclavo de Cristo. Usted le da cuentas a Cristo. Y las cosas que usted va a vivir, hacer, pensar, decir, las tiene que hacer para darle gloria a Cristo. Eso cambia la historia. Aunque la ley decía una cosa, la ley de Dios que estaba en el corazón de Filemón decía algo completamente opuesto. Amén. Así que la nueva vida que era parte de Filemón y de Onésimo, ¿ok? Ahora ya eran las que aplicaban en la casa de Filemón. Literalmente debería ser, ¿qué esclavo sería aquel que no quisiera regresar a casa de Filemón? Amén. O sea, y aunque no se hubieran escapado de casa de Filemón, si hubieran esclavos de otra gente por allá, decían, ay, yo quisiera ser, ¿sabes lo que yo quisiera ser? Esclavo de Filemón. Pero es de la misma forma que la vida suya con Cristo, la vida suya en Cristo, debería ser de tal forma que otros que no son de Cristo dijeran, ay, yo quisiera ser esclavo de Cristo también. Pues es lo mismo. ¿Okay? En el nombre de Jesús. Pues, Ámbar. De la mente, porque últimamente he estado pensando mucho en eso, con todo lo que uno ve que está pasando en el mundo, pero que a veces, más en mi edad, que todo el mundo está viendo, está en relaciones interamorosas, no sé cómo se dicen, relación amorosa, que cuando yo como joven cristiana digo que en la palabra del Señor dice que uno tiene que someterse a su esposo. Sí. Pero entonces las personas de mi edad, especialmente las muchachas, ven eso de someterse, válgame Dios, qué cosa, qué diablería es y qué sé yo qué es. Sí. Entonces yo lo pienso también porque yo digo, bueno, pero es que si tú escoges una persona que no sea de bendición someterse a ella, pues estamos hablando de otra cosa diferente. Porque aquí si todas las personas, como tú dices, yo quisiera ser esclavo de Filemón, pues se supone que uno escoja a una persona que uno mire. Yo digo, sí, yo me quiero someter a David cuando yo me case con él. ¿Tú quieres ser esclava de David? Exacto, porque va a ser de bendición y yo sé que esa persona me va a acercar más al Señor. Entonces como que también eso de que, mi cuerpo, my choice, porque es que piensan que uno es esclavo del gobierno y quieren controlar tu cuerpo. Y yo, pues no, mi cuerpo le pertenece al Señor también, es templo del Espíritu Santo. Exacto. Y aunque esta carta fue escrita hace 2000 años, hay muchas cosas que todavía se ven, ¿verdad?, en la sociedad, de que no encajan en la mente de la gente porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Es verdad, es que es cierto. Y lo raro es que la gente hoy piensan que eso es lo más grande, uno hacer lo que uno le da la gana, ¿verdad? Al punto que, como tú dices, existe una rebeldía, quizás en algunos casos bien justificada, porque todo depende a quién uno se quiera esclavizar. Y quizás haya muchas mujeres que tendrán razón en decir, esclavizarme a este individuo jamás en la vida. Pero es un individuo. Aquí estamos hablando de Cristo Jesús. Entonces cuando uno dice, pues yo quisiera ser esclavo de Cristo, igual que Onésimo quería seguir esclavo de Filemón, y más ahora. Amén, en el nombre de Jesús. Pero es muy cierto. Personas dicen, yo no voy a casarme, yo no quiero que nadie me esté diciendo lo que yo tengo que hacer. Pues no se case. No hay que casarse, porque todo el mundo se casa. Hay muchas personas que a veces, yo soy de la opinión que muchas personas se casan sin tener que casarse. Especialmente si no vamos a seguir el modelo bíblico, pues no se case nada. Estoy hablando en sentido a la gente que no conoce a Cristo. Cuando uno es de Cristo y te vas a casar, pues esa es la opción. Someterte a tu esposo, al igual que tu esposo debe emular a Cristo Jesús en tu casa. Entonces vuelve y dice, ¿y quién sería aquel que no quiere esclavizarse a Cristo? ¿Y qué esposa no sería aquella que no quiere ser sierva de su marido? Pero también, obviamente, fíjese que a veces piensan, eso es unilateral. No es unilateral nada, porque el rol del marido es como el rol de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se humilló hasta lo sumo. Amén.
y fue a nuestro servicio y para nuestra bendición. Por lo tanto, de la misma forma, son iguales en Cristo, en roles diferentes, pero si Cristo gobierna las dos vidas, pues está la bendición de Dios allí. Lamentablemente esto uno se lo explica a una persona que no tiene a Cristo y le entra por aquí y le sale por acá. No puede entender estas cosas, amén. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Amén. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con Onésimo? Vamos a ver los versos 13 al 16. Amén. Ahora pasó de ser un esclavo a ser un hermano. Amén. ¿Algún hermanito que quiera? Josué, si hay que hacer lo mismo otra vez, de alguna forma, no sé, se reseteó, no sé qué pasa, a veces hace eso. Entonces los slides no se ven, algunos hermanitos que están conectados. Se sigue oyendo, pero entonces los slides como que se van. Vamos a darle un chancecito que Josué lo ponga allí otra vez. A ver si... Ok, perfecto, gracias. Verso 13 al 16. ¿Algún hermanito dijo? Hermanita de Rosana, amén. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Eso como dice, yo quisiera quedarme con él, para que en lugar de que tú me sirvas aquí, fíjate, él dice, oye, pero ese Pablo está un poquito aprontado, ¿verdad? Un poquito afrentado Pablo. No, en verdad Pablo estimaba que, pues mira, a través de Cristo, a través de él, conoció Filemón a Cristo. Pues qué gran cosa era que Filemón sirviera a Pablo. Pablo le había servido ya, Cristo le había servido ya. No era la gran cosa. Pero le dice, mira, en realidad yo quisiera quedarme con él para que en lugar tuyo él me sirviera. Pero yo no quise decidir esto, ¿ok? Porque él sabía lo que había sucedido entre ellos dos anteriormente. Así que yo quería ver qué era lo que tú querías hacer. Como dice, voluntariamente, tú hicieras lo que tú quisieras, ¿ok? Pero la parte que estaba más impactante es que él dice, porque ¿qué sabes tú? Diríamos, ¿verdad? En nuestro ¿qué sabes tú si para esto fue que pasó el problema? Para que se fue en un rompimiento y ahora le vas a recibir para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque en esta vida, para siempre, pero en la eternidad, ¿está bien? O sea, cuando uno está en Cristo las cosas cambian. Literalmente de la tierra al cielo. ¿Amén? Así que vamos a ver, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra del Señor. Así que deseaba retenerlo conmigo, pues si ha dicho, si es mi corazón, pues claro, yo quiero retenerlo conmigo. Así que no simplemente, ¿verdad? Era Pablo de manera egoísta, de verdad, le era de bendición a Pablo. ¿Ok? Había cosas que la guardia que estaba allí no podía hacer. Había cosas que, ¿verdad? De la manera personal, ahora que Onésimo era creyente, ¿ve? Y estaba allí, pues ayudaba a Pablo. Y parecía que era el tipo de servicio que Pablo realmente estaba necesitando allí. Amén. Pero Pablo no quería quedarse con Onésimo sin el permiso de Filemón. ¿Okay? Así que por eso dice, yo no quise hacer nada sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, como dice, pues si te quedaste con él, pues ¿qué opción tengo yo? Diría Filemón. No, él quería decir, pues Pablo me dio la opción. ¿Ok? Así que yo deseaba, como dice en el verso 13, retenerle conmigo. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Esto se parece, capítulo 17 de Juan, cuando el Señor dice, Señor, si tú quieres, Padre, si tú quieres, puedes pasar de mí esta copa. Eso es lo que yo quisiera, de manera humana, vamos a decirlo así. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí mismo está diciendo, yo quisiera retenerlo conmigo, pero nosotros vamos a hacer
lo que tú quieras hacer. Filemón. Amén. Básicamente lo mismo. Así que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Yo quisiera, mi deseo, mi opción, si fuera por mí, ¿verdad? Pero no vamos a hacer lo que si fuera por mí, vamos a hacer lo que tú decidas. Parte importante, porque era lo que le tocaba en derecho, en realidad, a Filemón. Amén. Bien importante. Así que, como Pablo dice, yo no quería que fuera algo que fuera obligado, sino voluntario. Amén. El servicio en el Señor es así. Es voluntario, pero es obligado a la misma vez. ¿Usted se ha fijado bien, verdad? Algunas personas anteriormente decían, cuando a veces uno como pastor le decía, pero es que hay que esforzarse más. Si vamos a congregarnos, vamos a ser consistentes. Si vamos a tener un ministerio, tenemos que administrar el ministerio bien. Y personas que lamentablemente no estaban listas para tal ministerio, muchas veces protestaban. Y el argumento que presentaban era, es que esto es voluntario. Y yo le decía, pero no entendían. Yo digo, no, es que no es voluntario. Voluntario fue Cristo en la cruz. Pero nosotros no somos voluntarios. Cuando Cristo nos compró con su sangre, ahora nosotros venimos a servir al Señor. Pero sí le decía, pero a la misma vez, el Señor espera que uno le sirva a Él. Pero eso no quiere decir que sea voluntario. Así que Onésimo era propiedad de Filemón todavía. Su rol era servir a su Señor. Pero ahora también servía a Cristo Jesús. Y no solamente servía a Cristo Jesús, servía también a Pablo. Así que Onésimo, de ser inútil para todos, ahora era útil para todos también. Así que todo el mundo quería a Onésimo. Y Pablo, estoy seguro, y si fuera por mí yo me quedaría con él. Pero Filemón, tú eres el dueño en propiedad. Yo quiero que tú decidas. Y si tú decides que me lo vas a enviar de vuelta, pues, tremendo. Yo estoy seguro que eso es lo que Pablo estaba quizá pensando. Pero Pablo decía, en lugar de yo adelantarme a eso, que seguramente tú accederías, o sea, que se quedara Filemón conmigo, Onésimo conmigo, yo espero que seas tú el que decidas. Amén. Y esa actitud, ¿verdad? Como reseñamos aquí de caballero cristiano, uno siempre debe estar apegado a la voluntad de Dios, o sea, no debe estar imponiendo las cosas, esperando que el Señor sea el que haga todo. Lo que iba a hacer, lo que era correcto, Filemón lo iba a hacer. Si Filemón estaba gobernado por el mismo Espíritu de Dios que estaba gobernando a Pablo, pues ¿por qué iba a ser diferente? Amén, en el nombre del Señor. Así que el verso 15 le dice, pues, ¿qué sabes tú? ¿Okay? Si todo este problema que él se rebeló, se robó, se escapó, mira la gracia de Dios que él llegó hasta donde mí, conoció a Cristo, se salvó y ahora tú tienes la oportunidad de recibirle de vuelta, pero recibirlo para siempre. Aplica las dos cosas, aplica en este mundo, como quien dice, ahora Filemón, Onésimo se va a quedar contigo en tu casa toda la vida, largo tiempo, pero a la misma vez en la eternidad, pues estaremos en la eternidad, solamente que allá él no será esclavo tuyo. Amén. Será lo que es aquí también, hermanos en Cristo Jesús. Amén. Fíjate que en ningún momento Pablo arguye y le dice, oye Filemón, es buen tiempo ahora dejarlo libre de una vez. ¿Verdad? Es que esto va a tono con lo que estaba mencionando también en 1 Corintios 7. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pues no procures soltarte. Ahora, si puedes, dejarlo. O sea, no es que tienes que ser libre. Así que en este caso, pues Pablo, ¿verdad? Teniendo esa misma noción de parte del Señor, pues eso mismo es lo que está demostrando aquí. Cuando simplemente va a dejar a decisión de Filemón, lo quería. Fíjate, el asunto aquí es importante.
Onésimo era esclavo de Filemón. ¿Quién es el que decide las cosas de Onésimo? Filemón. Tiene que ser así. Nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Quién decide lo de nuestras vidas? ¿Ve? Y es lo mismo. O sea, cuando usted es de Cristo, el Señor es el que decide las cosas para su vida. Qué bueno, ¿verdad? Llegaba a ser uno. Iba a ser lo mismo de antes. ¿Ok? Así que Filemón había perdido un esclavo, pero ahora recibe más que un esclavo, recibe un hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Esa es la parte importante. Amén. Así que era muchísimo mejor que recibir dinero, porque tenía un hermano en Cristo que ahora iba a ser fiel hasta la eternidad. Amén. Muchísimo mejor. Bendito sea el Señor. Una bendición gigantesca, y la que quería estar seguro Pablo que Filemón entendía. ¿Okay? Así que, lo mismo que le dije, Pablo no pide la libertad para Onésimo. ¿Okay? Aun cuando ahora es cristiano. Merece la libertad. No en ningún momento, ¿verdad? Ahora, ya ahora lleva una relación nueva. Por eso le dice a Filemón, para que lo recibas para siempre. ¿Ven? Así que de la misma forma, no solamente le está abogando por Onésimo, sino también está enseñando a Filemón. Y el entre líneas que hay es, de esta forma, Filemón, es que yo espero que tú te conduzcas. Pero yo estoy diciendo esto de más, porque ya yo sé cómo tú te vas a conducir, ¿verdad? La realidad es que él quiere estar seguro, ¿verdad?, de que Filemón hacía las cosas como de la manera cristiana deben hacerse. ¿Ok? Así que, aunque por las leyes terrenales, Onésimo era parte de la familia de Filemón, porque pertenecía a la familia de Filemón. Ahora que está en Cristo, ambos eran esclavos de Cristo. Así que la relación tenía que cambiar. Amén. ¿Bendito sea el Señor? Ahora, pues esta era parte de la preparación que estaba haciendo Pablo con Filemón. Vamos a ver los versos 17 al 20 para ver el asunto de otro problema, porque todavía quedaba un problema, porque Onésimo le había robado a Filemón. Vamos a ver esta porción también, ¿ok? En el nombre de Jesús. Así, otro hermanito o hermanita que quiera leer estos versos, 17 al 20. Hermanita Úrsula, amén. Ven un micrófono al hermanita Úrsula para que se oiga. Ahí está, mire, Rosana lo tiene. Él ahí. Amén. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Amén. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, fue directo, fuerte. Así mismo le bajó fuerte a Filemón. ¿Ok? Fíjese, hasta este momento de la carta, yo estoy seguro que Filemón compartía el mismo corazón que tenía Pablo. Él dice, pero mira, pero qué grande es el Señor, que este muchacho se fue y ahora llegó convertido. Y viene con una carta de Pablo, con una que me habla a mí, y viene con Tíquico también, pero es que el Señor es grande, dice. Entonces, estoy seguro que dentro de ese contexto, cuando empieza a leer la carta, él dice, pues si ya yo sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Inclusive el mismo Pablo más adelante, ¿verdad? Entonces mira, ¿verdad?, más allá del verso 20, creo que el verso 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Que si lo que está diciendo aquí lo está diciendo por decirlo, los primeros versos anteriores, pues, posiblemente, pero si usted le quiere llamar, es que era un formalismo. No era un formalismo, porque fíjese que ese formalismo nos está bendiciendo a nosotros hoy, era la bendición de Dios para que esto se redactara. Entonces, sí, porque algunos comentaristas dicen, ¿merecía esta carta ser parte del
canon bíblico. Porque esta era una carta entre dos personas. ¿Y por qué no? Si está hablando precisamente del fundamento de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Tendrá algo que ver más fundamental que esto? Que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la esclavitud terrenal? La esclavitud celestial, la esclavitud terrenal, la esclavitud del infierno. Pues claro que tiene que ver, hermanito. Amén. A tono con eso, claro que tiene que estar. Hermanita Ámbar. Y desde el principio yo veo también que no simplemente el tema de la esclavitud, sino que nosotros somos unos inútiles antes de venir a Cristo. Amén. Y entonces cuando venimos a Cristo es que venimos a ser onésimos. Exactamente, muy cierto. Antes teníamos que ponerle uno que se llamaba, no sé, sabe que a veces la gente le pone el nombre varón o primitivo. Si fuera alguien que se llamaba fajón o valeroso, esforzado, arrojado. Pues hoy en Cristo, si arrojado, pues ahora está en Cristo, pues ahora es arrojado de verdad. Amén. Ahora es útil, ahora es trabajador, fajón. Amén, en nombre de Jesús. Ahora, fíjese que lo que le pide Pablo a Filemón no es porque Onésimo se lo merecía. No sé si usted notó esto. Onésimo ahora era útil para Pablo, iba a ser útil para Filemón, pero ese no es el argumento de Pablo. El argumento es que Filemón se le debía. No es que le debía, es que se le debía a Pablo. ¿Qué es eso de que se le debía? Míralo aquí. Por no decirte, segunda parte del 19, que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Claro, que el evangelio le fue traído a Filemón por boca de Pablo. Y Filemón se convirtió con el ministerio de Pablo. Como quien dice, ¿y qué importa más en esta vida que ser salvo? Por lo tanto, tú te me debes a mí también. O sea, Filemón sabía eso. Yo estoy seguro en eso, estaba pensando desde el primer momento que vio a Onésimo entrando por allí. ¿Ok? Así que, a tono con eso de que tú te me debes también, pues Pablo lo que quería era que Onésimo fuera tratado como si hubiera sido Pablo que estuviera llegando. Que en vez de Tíquico y Onésimo, fuera Tíquico y detrás Pablo. Pablo! ¡Llegaste! Que dijeran, Onésimo! ¡Llegaste! Y Onésimo tuviera ese sentimiento de, qué sorpresa, pero a la misma vez como que me lo esperaba también, ¿ves? Porque esas son las cosas que uno puede esperar en Cristo Jesús y de los que son de Cristo. Manito James. Sí, en Puerto Rico y no sé si en otros lugares de Latinoamérica tienen la expresión sacar en cara. Ah, sí. Esa es la visión del mundo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquí pues los vemos como Pablo está ayudando a Filemón a poner las cosas en justa perspectiva, como diría una filósofa ñasqueña, ¿verdad? Ubicarse. Hay que ubicarse. Tenemos que ubicarnos. Así Entonces, es. el asunto es que Pablo le está diciendo a Filemón que él vea las cosas en su justa perspectiva. Exacto. No es que Pablo está sacándole en cara, es que cuando nosotros somos realistas, ¿verdad? No sé si la palabra es realista, somos sensibles a la palabra de Dios y nos ubicamos realmente, que es la expresión me parece más apropiada aquí, como hijos de Dios, pues entonces vemos el mundo a través del crisol de Cristo. Exactamente. Entonces, si Filemón realmente ha recibido la palabra que ha sido impartida a él de parte de Pablo, pues él verá a Onésimo y sus circunstancias en el paralelo de la vida propia suya, según fue rescatada por el ministerio de Pablo, ¿verdad? Y el evangelio que le fue predicado. Es cierto. Exactamente. O sea que, poniéndolo en el contexto correcto, pues, de la misma forma que Cristo tuvo misericordia de ti, y tú tendrías misericordia de mí.
pues ahora es con Onésimo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy cierto. Así que, precisamente por ello, Pablo le dice, si tú me tienes por compañero a mí, que es cierto, ¿verdad? Pues yo estoy seguro que tú vas a tratar a este muchacho como me hubieras tratado a mí, ¿verdad? Y la palabra compañero, ¿verdad? Precisamente aquí, es que tiene ese mismo contexto. Si me tienes por compañero, o sea, no es que está dudando, es que está diciendo, ya que me tienes por compañero, pues recíbele como me recibirías a mí, que soy compañero tuyo. Importante, ¿ok? Así que le está diciendo básicamente, como estaba diciendo hace un rato, que le reciba como si fuera su hermano nuevo en Cristo, que era lo que era cierto. Ahora vamos a la problemática. Había otra problemática más. El verso 18 dice, y si en algo te dañó, a tono con si me tienes por compañero, o sea, ya que me tienes por compañero, esto es lo mismo, ya que en algo te dañó, o te debe, porque te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, está el paralelo, por ejemplo, ¿se acuerda del samaritano, verdad? El samaritano dejó al herido y lo dejó en el mesón. Cuando llegó el tiempo que él tenía que irse, le dijo, mira, cuídamele, le dejó un dinero, y si gastares algo más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. Él se dejó todo pago. Y si había una deuda, él la iba a pagar después. ¿Ok? Y ahí es que uno ve el paralelo de Cristo Jesús, que tuvo misericordia. Que no solamente pagó nuestra deuda en ese momento, sino que toda la deuda de pecado por la eternidad él la pagó también. Pues, en este caso, Pablo está diciendo, sí, yo sé que te dañó en algo, pero yo te lo voy a pagar. Hay personas que argumentan, ¿verdad? Por eso está la referencia también aquí, de que Pablo tenía con qué pagar literalmente y físicamente. No se dice en cantidades, ¿verdad? Pero es posible que Pablo tuviera, ¿verdad?, su dinero ahorradito o algo, ¿verdad? Porque él se dedicaba a vender tiendas y todas estas cosas. Pero yo pienso que Pablo quería pagar todo eso de corazón, pero él sabía que no lo iba a tener que pagar también. ¿Verdad que sí? Porque, ¿cómo va a mediar este asunto de una deuda monetaria que era vigente antes de Cristo y ahora después de Cristo? Pues olvídate de eso. O sea, si Filemón iba a perdonar a Onésimo, no iba a perdonar la deuda monetaria. Sí, fíjate cuánta bendición estaba recibiendo que antes ya no tenía. No tenía el esclavo, ahora lo tiene, y lo tiene de verdad, como un hermano en Cristo, dice, para siempre. Así que Pablo sí está trayendo el punto fiel y preciso. Sí, mira, sabemos que te defraudó, ponlo a mi cuenta. Entonces, Timoteo, que era seguro el que estaba haciendo de amanuense, Pablo dictaba y Timoteo escribía. Le dice, espérate, Timoteo, dame acá la pluma. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, firmo, yo lo voy a pagar. Como que dice, esto no es que se lo inventó Timoteo, es que yo lo estoy diciendo que voy a pagar. Como Pablo hacía en otra. Mira con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Es diciendo, parece que era que estaba mal de la vista y las letras le quedaban bien grandes en el papel. No era que él pensaba que sus letras, sus escritos eran tan grandes, ¿verdad? Está diciendo en el nombre del Señor. Por lo tanto, él se estaba poniendo como un garantizador de la deuda, amén, de Onésimo. Pero cuando usted va al verso 19, él dice, yo te lo voy a pagar, pero te tengo que decir que tú tienes una deuda conmigo también. ¿Cuál es esa deuda? Figurativamente y realmente, que tú conociste a Cristo a través de mí. O sea, le está diciendo, ¿y qué es mayor aquí, Filemón? Como si él no supiera, ¿qué es mayor aquí? ¿Que él te robó un dinero, esa deuda? ¿O que Cristo Jesús pagó la gran deuda?
La deuda impagable la pagó el Señor. Amén. Así que el Señor pagó mi deuda, el Señor pagó tu deuda, el Señor pagó la deuda de Onésimo. Ahora nos vamos a quedar con las deuditas de acá. En otras palabras, si fuera de acá, olvídate de eso, mijo. Porque entonces si no, ¿y la deuda tuya conmigo? Es impagable. ¿Cómo podía pagar Filemón la deuda? No podía. Pues ese es el argumento que está haciendo Pablo aquí. O sea, él está descansando completamente en la seguridad de que Filemón, ahora creyente, iba a hacer las cosas como si Cristo mismo las estuviera haciendo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que, sí, aunque Pablo posiblemente, ¿verdad?, podríamos argumentar que contaba con recursos económicos, no era eso lo que él quería decir ahí. Era, el que perdona lo más, perdona lo menos. Cristo nos perdonó de todo, pues no vamos ahora a complicarnos la vida con estas cosas. Ahora todo cambió, todo el contexto es nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dale para adelante, Filemón. Y estoy seguro que ese era el corazón que Filemón tenía, ¿verdad? Ahora bien, por eso es que en el 20 él le dice, hermano, tú te me debes a mí también. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué quería decir? Pues mira, esa deuda que tienes conmigo queda salda cuando tú recibas a Onésimo. Ya está. Quedamos en paz. Imagínense, si Pablo le dice eso, ¿qué va a decir Filemón? Tampoco era necesario, ¿verdad? Pienso yo. Pero Pablo lo que quería hacer era que él entendiera el contexto de cuando uno está en Cristo ahora. Amén. Cuando uno está en Cristo, todas las cosas cambian. Ahora, ¿verdad?, estamos llamados a ser perdonadores y a la misma vez poder apreciar las cosas que realmente debemos apreciar. En este caso le está diciendo, mire, figúrate, seguro cualquiera pudo haberle predicado a Cristo a Filemón. Cualquiera. Pues vino cualquiera, vino Pablo y le predicó a Cristo Jesús. Pues gloria a Dios, ¿verdad?, por aquellos que nos predicaron a Cristo Jesús. Pues de la misma forma, pues Pablo sabía que Filemón estaba agradecido de Pablo. Pues Pablo estaba diciendo, a una cosa, trata a Onésimo como si fuera yo y tú estás agradecido de mí, pues agradecer a Onésimo. Fíjate que Onésimo soy yo. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Y estoy seguro así fue. Yo no tengo ninguna razón para dudar que así mismo fue que Filemón recibió a Onésimo de vuelta. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, básicamente está diciendo, si tú me concedes esa petición de aceptar a Onésimo, ese corazón que yo te estoy enviando, porque Onésimo me lo estoy sacando del corazón, pues ahora va a quedar confortado. O sea que todo ese pensamiento que comenzó en los versos anteriores, ¿verdad?, donde dice, yo quisiera retenerle conmigo, ¿verdad?, es como si me estuviera arrancando el corazón. Pues ahora, si tú lo recibes, pues por lo menos yo voy a quedar bastante bien. Amén. Bendito sea el Señor. Y como dice el 21, yo estoy seguro que tú vas a hacer más de lo que yo te digo. Amén. Y en los versos finales, el verso 22 dice, pero sí, yo voy a ir un día realmente, ¿verdad? Cuando yo vaya, ve preparándome donde yo me voy a quedar, porque yo espero que las oraciones que ustedes están haciendo para que yo sea libertado, el Señor las conteste. Amén. Y usted recuerda a todos los otros que están, ¿verdad?, en la saludo final. Menciona a Epafras. ¿Recuerda? A Marcos. ¿Se acuerda de Marcos que se había rajado en el primer viaje misionero? Pues mira, estaba sirviéndole en las prisiones. ¿Vio? Sí. Aristarco. Demas. También menciona. Y Lucas, claro está, ¿vio? Estaban todos ellos allá también. Mis colaboradores, bendito sea el Señor. Amén, hermanito. Así que, ¿qué aplicaciones nosotros podemos derivar, ¿verdad?, de lo que hemos visto, a través de lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad?, de esta carta de Pablo a Filemón? 4 cositas importantes, ¿verdad? Según Pablo intercedió por Onésimo ante Filemón, así Cristo lo hizo por nosotros. ¿Ok? Cristo sabía que nosotros teníamos una deuda con Dios de pecado.
y Él es nuestro intercesor. Él fue el que pagó nuestra deuda. Eso es lo que la palabra del Señor le llama redimir. Él pagó nuestra deuda. Él nos redimió de todo pecado y toda maldición. Lo que estaba pendiente y le pedía a Pablo a Filemón es que, Filemón, sé tú el redentor de Onésimo y perdónale la deuda. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo te salvó a ti, me salvó a mí, lo salvó a Él y tú tienes una deuda conmigo. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, otra parte importante, yo creo que se me salió de ver. La saqué de sitio. A ver si lo logro regresar. No sé. Ahora sí, gracias. Aún bajo las circunstancias difíciles, ¿ok?, se puede hacer una obra de evangelización. ¿Cuál es la circunstancia? De Pablo, prisionero, pues se ocupó para que Onésimo, conociera al Señor. ¿Ok? Y mire, no solamente que Onésimo conociera al Señor, sino que pudiera instruir y confirmar cuál debería ser la actitud cristiana hacia Filemón. Y no solamente Filemón, la iglesia de Colosas completa, porque esto sí va a ser público allá. ¿Quién no se iba a enterar que regresó Onésimo? Y regresó convertido. Yo estoy seguro allá en una fiesta, hermano. Por eso decía, yo estoy seguro que tú vas a hacer más de lo que yo te digo. Amén. Porque todas las cosas cambian en Cristo Jesús. Tercero, el que no sirve para nada, cuando viene a Cristo, pues ahora es útil. Amén. Eso nos ayuda a nosotros a ver también que todos tenemos una obra que hacer por el Señor. Todos somos útiles para el Señor. Amén. Así que todos somos onésimos para el Señor. Y por cuarto, los hijos de Dios, sin importar las circunstancias humanas en que estén, en este caso, amo, esclavo, amo, no importa. Todos somos hermanos, porque somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Que eso precisamente era el fundamento por lo que Pablo estaba abogando delante de Filemón. Siendo tú hijo de Dios, como lo soy yo y como lo es Onésimo ahora, pues cómo deberían tratarse los hermanos en Cristo. Amén. Y de esa forma es que él sabía que iba a ser Filemón. Bendito sea el Señor. Amén, hermanito. Es una bendición, una carta sencilla, pero nos habla tanto, ¿verdad?, como digo, del fundamento de lo que es ser cristiano. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, duda sobre Onésimo, Filemón, Tíquico? Amén. En el nombre de Jesús. Pues mire, la semana que viene, vamos a comenzar entonces una nueva serie. No vamos a dejar de esta, pero vamos a hacer un paréntesis. Así que vamos a ir a una serie que publica la casa Lifeway, Casa Bautista también, que se llama Unidos. Ellos tienen como tres series largas, ¿verdad? En la serie número 1 le llaman los héroes. Héroes en el sentido bíblico, ¿verdad? Entonces son como estudios de personajes que nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad? Cosas como hicimos ahora, ¿verdad? Usted vio como Filemón, ¿verdad? Estamos viendo un estudio de personajes, estamos viendo Filemón, estamos viendo Onésimo, viendo a Pablo y todo. Pero lo mismo vamos a hacer aquí, Dios mediante. Así que la semana que viene, martes, comenzamos con, dentro de esta serie, ¿verdad?, que se llama Los Héroes, Adán y Eva, se llama Los Primeros Humanos. ¿Verdad? ¿Y en qué forma Adán y Eva son héroes? Pues vamos a verlo a través de la Escritura. Amén. Así que todo esto nos va a ir llevando, toda esta serie, después de lo están los héroes, estos son los patriarcas, por ejemplo. Dentro de los héroes están los patriarcas, después están los libertadores, después están los jueces y demás cosas así, ¿verdad? Son 42, vamos a estar 42 martes, a través de ellos. Nos va a tomar casi básicamente como 10 meses, ¿verdad? Por ahí más o menos, sí. Y después de ello, pues, terminamos el paréntesis y podemos volver a esta serie que estamos llevando hasta hoy. Y después entonces podemos ir a las otras 2 series, ¿amén? Son bien buenas. Tienen algún material audiovisual y todo que los vamos a estar
trayendo, si Dios quiere, ya la semana que viene, lo vamos a compendiar para que lo puedan ver. Amén. Y entonces, la intención es que se lo podamos compartir de antemano a través de WhatsApp, o sea, la referencia para que usted la pueda ir estudiando de antemano. Amén. Así que